cómo aprender y entender el final de torres de 4 peones contra 3 y el peón a pasado, parte cuarta. En este ejemplo veremos la desventaja de tener la torre del bando débil delante del peón pasado del blanco. Esta posición corresponde a un encuentro entre Alekhine y Capablanca en la 34ª partida del match de 1927 en la que Alekhine ganó el título. El triunfo se obtiene con la realización de los siguientes 4 pasos. Primero, centralización del rey. Las negras tendrán que permitir la penetración del monarca blanco en un flanco, puesto que su torre no debe moverse de la fila. Si lo hace, el peón avanza, mientras que la de su adversario tiene a su disposición inagotable número de tiempos. Alcanzamos entonces los restantes pasos. 2. El rey de las negras tendrá que ir a bloquear el peón, puesto que si se queda en el otro flanco, las blancas atacarán y ganarán la torre. Tercero, el rey de las blancas atacará al grupo de peones en el otro flanco. Y cuarto, en el momento oportuno, la torre blanca abandonará al peón pasado, estableciendo una decisiva superioridad material, 2 peones o torre y peón contra torre en un final teóricamente ganador. En el otro flanco, nos referimos al flanco del rey. Todas estas etapas se hallan ejemplificadas en esta posición. La partida continuó de la siguiente forma. Torre A6. Si las negras atacan al peón por el lateral con torre F5, sería peor, puesto que después de torre A4 se sitúa la torre activa detrás del peón y la torre de las negras tendrá finalmente que regresar delante del peón en una posición peor. Por esa razón, torre A6, torre A4, rey F6, rey F3, rey E5, rey E3, H5, rey D3, rey D5, rey C3, rey C5, torre A2. Buena jugada. Completando la primera etapa, el rey de las negras debe ahora dar vía a su contrario. Por lo tanto, rey B5, rey D4, torre D6, jaque, para bloquear el peón de A5 con el rey. De lo contrario, la variante rey B4, torre A1, rey B3, rey C5, rey B2, rey B5, buena jugada, torre F6, torre A4, rey B3, torre F4, torre E6 y torre por F7 es una ventaja extremadamente grande y todo ha terminado para las negras mucho más rápido. Por esa razón, torre D6 jaque, rey E5, torre E6 jaque, rey F4, rey A6. Se ha cumplido el segundo paso. Por lo tanto, ahora sigue rey G5, torre E5 jaque, rey H6. Tercer paso, donde el rey de las blancas ha entrado en el campo de los peones negros en el ala del rey, los únicos que tiene. Torre F5. Más exacto era, y un poco mejor, retirar la torre a E7. Luego de torre F5, F4. Alekhine señaló que tenía una vía más rápida para el triunfo, jugando primeramente rey G7, torre F3, H4, torre F5 y F4. Y finalmente las negras tendrán
que entregar su peón F, o de lo contrario el peón de A seguiría avanzando. Alekhine había jugado F4, torre D5, rey G7, torre D7. Ahora, el más corto y lógico camino para alcanzar la victoria indicada por Alekhine es rey F6. Sin embargo, en la partida no fue así. En el encuentro jugaron F5, que fue la empleada en la partida, que también resulta bastante buena, porque esto debilita los peones de las negras. G por F5, rey H6, F4, G por F4, torre D5, rey G7, torre F5, torre A4, rey B5, torre E4. No hay otra. O se pierde el peón de A5 o el de F4. Pero ahora se cumple el otro paso donde el ataque de las blancas en el ala de rey decide. Rey A6, rey H6. Aquí, evidentemente, en esta posición, las negras no pueden capturar el peón de A5 debido al jaque con la torre en E5. Por esa razón, el negro retrocedió con el rey A6, rey H6, torre por A5, torre E5, torre A1, rey por H5, torre G1, torre G5, torre a H1, torre F5, rey B6, torre por F7, rey C6, torre E7 y capa blanca abandonó, puesto que aunque se pierda el peón de H2, el rey de las negras no podrá pasar a defender el final en este sector. Pero sigamos con la indicación de Alekhine, que planteaba que esta jugada rey F6 era mucho más fuerte. Torre C7, F5, la misma idea, romper la estructura de peones del contrario, que así quedarán muy débiles. G por F5. La alternativa que surge con torre C6 jaque, rey por F7, G por F5, conduce igualmente a la derrota después de torre F2, puesto que los dos peones de las negras caerán más tarde o más temprano. Después de la captura del peón G por F5, el resto es bastante fácil. Rey por F5, torre C5 jaque, rey F6, torre C7, torre F2, rey por A5, torre F5 jaque, rey B6, torre por H5, rey C6, torre H7, rey D6, torre por F7, y el resto es simple, avanzar los peones apoyados por la torre y el rey, cumpliéndose así el cuarto paso, donde las blancas tienen dos peones extras en el ala de rey. Espero que este final complemente los anteriores y también ayuden a reflexionar o aprender más sobre los otros vídeos que estudiaremos sobre este tema en un futuro. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Baudy. ¡Chao!